Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a rogar al Padre para que tome el control de esta predicación y que Dios hable a tu corazón, que el Espíritu Santo hable a tu corazón a través de la palabra. Bendito Dios, te damos a ti la gloria, mi Dios. Gracias por permitirnos llegar aquí a este lugar que está consagrado a ti, Señor. Es un lugar donde tú hablas a nuestra vida. Es un lugar donde tú escogiste para que hoy tu palabra sea proclamada. Tu mensaje de salvación llegue a cada corazón sediento, necesitado de ti, Dios. Y sabemos que también tu palabra fortalece y consuela en momentos difíciles de nuestra vida. Tú conoces, Señor, cada corazón y sabes tú la condición de cada corazón. Hay corazones que están heridos, lastimados, corazones necesitados, vacíos, corazones sedientos, corazones llenos de temor y miedo. Pero fiel eres tú, Señor. Fiel eres tú que nos darás todo aquello que necesitamos. Gracias, Señor, por habernos elegido, por habernos escogido y por habernos llamado, Padre. Que a través de este mensaje que viene de parte tuya, Señor, muchos corazones sean alentados, que sean motivados, que sean enseñados a conocer tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy terminamos justamente la última figura retórica de cómo es necesario que a veces Dios nos tiene que hablar de una manera en figuras, en metáforas, en parábolas, para que podamos entender mucho mejor la palabra. Y antes de iniciar la última figura retórica, que sería el siervo, cómo es que Pablo le está hablando a Timoteo y cómo tenemos que ser siervos a los ojos de Dios, vamos a recordar un poco lo que Dios habló el domingo pasado. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y vamos al versículo 22. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y el Señor dijo, en este caso, Pablo le está diciendo a Timoteo como un joven, dice, huye también de estas pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Eso fue el consejo, eso fue el mandato que vino de parte de Dios hacia Timoteo. Él tenía que justamente huir de las pasiones juveniles y buscar y seguir lo que estas virtudes, la justicia, la fe, el amor y la paz, justamente lo que vimos el domingo pasado. Pero, ahora sí, siguiente versículo, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en esta parte del versículo 23? Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Muchas veces nos enfrascamos en discusiones, en pláticas, en palabrería que son necias, que te está llevando justamente a tener contienda, pleitos, celos, iras, disensiones, divisiones. Y no hemos aprendido que justamente Dios no nos hizo o no nos da la palabra para contender por ella o con ella, sino para que seamos sabios y podamos tener los argumentos necesarios para demostrarle a través de nuestra fe que Dios existe y que dejó justamente un legado, que es la salvación, que es la vida eterna y el perdón de pecados. Ahora bien, estas discusiones necias e insensatas, ¿qué engendran? Pleitos, problemas, iras, discusiones que descansan justamente en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pregúntate, cada vez que tú tienes discusiones en tu matrimonio, tienes discusiones en tu familia, tienes discusiones en tu trabajo, ¿por qué las tienes? Piénsalo. Y no seguramente porque seas bueno. A veces hay que aprender a escuchar y hay que aprender a guardar silencio. A veces una de las llaves que Dios demanda es que guardes silencio. El silencio viene siendo una llave para la gloria del Señor. Acuérdate que Jesús, cuando fue cuestionado tanto por Pilato como por Herodes, él guardó silencio, no dijo, no emitió una palabra.
Y yo pregunto, ¿quién fue el que guardó silencio? Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Él determinó, Él decidió guardar silencio. Muchas veces tenemos problemas con nuestros seres amados que no quisiéramos tener, pero justamente los tenemos porque no hemos aprendido a tener pláticas constructivas que edifiquen, que nos hagan crecer. Tenemos pláticas destructivas que hieren, que lastiman, que humillan. Y eso no es la enseñanza de Cristo. Eso no fue lo que Cristo nos enseñó justamente. Y cuando está basada esa plática o esa discusión basada en esa sabiduría animal, terrenal o diabólica, ¿a qué nos va a llevar? A tener divisiones, a tener amargura, resentimientos, enojos, venganza. Porque no hemos aprendido justamente a escuchar a Dios a través de su palabra. Santiago fue muy claro cuando dijo, vamos a Santiago, está adelantito de Timoteo, Santiago capítulo 1, capítulo 3, Santiago capítulo 3. Vean lo que pregunta, esta es una pregunta retórica que necesita ser respondida por nosotros. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Quién lo es? ¿Quién dice amén? Si tuve que recordar el amén es que porque muchos no somos realmente sabios, entendidos y justamente entendidos, ¿no? Lo que dice justamente la pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué tenemos que ejercitar? ¿Qué tenemos que cultivar? La mansedumbre. Mucha gente de repente se confunde porque dice, pastor, es que si me quedo callado abusan. Si no reclamo, abusan. Si no hablo con groserías, abusan. Si no es casi, le estoy casi golpeando, abusan. Y la pregunta, ¿quién te enseñó eso? Satanás. Eso te enseñó el diablo, no te enseñó Jesús. Y velo tú, cada vez que tú tienes un desacuerdo y lo llevas a ese extremo, ¿cómo terminan? Peor. Porque si no había resentimiento, ya lo hay. Y si no había amargura, ya existe. Y si no había herida, ya se creó. Y si no había venganza, ya se está buscando la venganza. Uy, pero me la vas a pagar. Por mi cuenta corre que mañana otra cosa vamos a ver. Vamos a ver. ¿No? Porque justamente la maldad está en nuestro corazón. Y aquí dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, piensa bien, medita bien. Cada vez que tienes una plática o una discusión y te lleva justamente a tener celos amargos, a tener contención en vuestro corazón, a jactarte de lo que está pasando y aparte estás mintiendo, estás usando la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y justamente no te va a ir bien porque estás usando la sabiduría incorrecta. Cosa curiosa, ¿qué fue lo que nos dijo Dios en el versículo anterior? Que sigamos ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. Cosa curiosa. ¿Y qué le estaba diciendo justamente Pablo? Deja las contiendas. Deja las palabrerías que no tienen ningún final bien. No te involucres en ellas. Muchas veces tomamos partido en situaciones que no nos competen y lejos de arreglar las cosas, las empeoramos. ¿Y saben por qué? Porque no pusimos a Dios por delante. No le dijimos a Dios, Señor, toma el control de esta discusión, voy a tener una plática con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi jefe, con el vecino, voy a tener una plática, Señor, que seas tú. Toca el corazón de la persona con la que voy a hablar, toca mi corazón, que sea tu Espíritu Santo que hable por mi boca. ¿Oramos así? Tristemente ni te acuerdas que eres cristiano, porque estás lleno de ira y de enojo, de resentimientos. Has permitido que justamente el diablo tome el control de tu sentir.
y estás ofendiendo entonces en ese momento a Dios. Y me queda claro que muchos no fuimos enseñados a tener discusiones amables. Muchos tal vez fuimos enseñados de la manera así, a golpes, a malas palabras, con la chancla. Sí, pero ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. Las cosas viejas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, ¿por qué no demuestras tener a Cristo en tu vida? Ya no me puedes decir, es que a mí me enseñaron, a mí me educaron. No, eso fue pasado. Ahora, ¿dónde tienes puestos tus ojos? ¿En quién tienes puestos tus ojos? Entonces, muchas veces de lo que hoy tenemos, las situaciones que hoy tenemos, son situaciones que uno mismo se está ocasionando por no ser sabios, por no ser prudentes, por no ser mesurosos. Dice la palabra que tienes que seguir la paz, cueste lo que cueste, sigue la paz. Si la persona te contesta, quédate callado. O contesta lo que tienes que contestar de manera constructiva. Piensa bien antes de. Piensa antes de. No, primero hables, después pienses. Eso nos pasa generalmente, ¿no? Chin, ya la regué, ya le dije, ay, no quise decirte lo que te dije. No, pues ya lastimaste. Y aunque le compongas, ya lastimaste, ya lo dijiste. ¿Y qué creo? Más conflicto, más problema. Y en esa parte tenemos que ser muy sabios. Tenemos que ejercitar la sabiduría, tenemos que cultivar la sabiduría que viene de lo alto, no la animal, terrenal y diabólica. Nuestro corazón, como es un corazón lleno de maldad, nos lleva justamente a ese punto de usar esa sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero vuelvo a preguntar, ¿quién eres? ¿Quién está en tu vida? Porque dice la palabra que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué eres? ¿Vieja criatura o eres una nueva criatura? Ahora bien, regresamos nuevamente a la segunda carta a Timoteo. Entonces tenemos que desechar toda discusión necia que no me va a llevar absolutamente a nada. Siguiente versículo, 24, dice, porque el siervo del Señor, aquí entramos a la última figura retórica, ¿qué es ser un siervo? El puesto más alto en el reino de Dios, el puesto más alto en una iglesia local, es ser siervos. Aquí no hay licenciados, no hay arquitectos, no hay médicos, no hay doctorados, no hay maestría, ser siervos. ¿A qué vino Jesús? A ser servido, a servir. Entonces, es lo que tenemos que hacer, tenemos que servir. Y aquí dice, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué dice ahí? Contencioso, sino amable para con algunos, para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué significa la palabra sufrido? Aquí en este pasaje significa paciente. Tienes que ser paciente. Tienes que aprender a ser apto para enseñar. ¿Cómo estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo estás enseñando a la gente que no conoce a Cristo? ¿Cómo lo estás enseñando? ¿Cómo tratas hoy a tu familia? ¿Cómo tratas hoy a tu esposo? ¿Cómo tratas hoy a tu esposa? ¿Cómo? Cuando llegamos a este mundo, todos los que están aquí, porque en algún momento llegamos siendo bebés, todos. ¿Cómo llegamos? Con 0 kilómetros, nuevecitos, de agencia. Olíamos a bebé. Ya veo algunos, ¿a bebé? No sé qué están imaginándose, pero un bebé huele rico. ¿Qué le sucedió a ese bebé? Que ese bebé fue creciendo y dejó de ser bebé y se convirtió en un niño. Y ese niño comenzó a darse cuenta de su entorno. Empezó a tener conciencia de quién eran sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa gente que estaba alrededor de ese niño empezó a alimentar.
empezó a alimentar, para bien o para mal. Y el niño comienza entonces a ser diferente. Bueno, de por sí que ya traía la maldad por ser esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Pero aunado a eso, le estás fomentando justamente que cultive la maldad porque está viendo justamente eso en casa. Y va creciendo ese niño y se convierte en joven. Sigue creciendo, termina una carrera exitosa, decide casarse y tener hijos. Y nuevamente se repite la historia. Comienza a replicar lo que fue enseñado de niño. Y la pregunta es, ¿fue culpa del niño? ¿Fue culpa del joven? ¿Fue culpa del adulto? Yo tuve la gran oportunidad de cambiar muchas veces la dirección de mi hijo. ¿Por qué no lo hice? Justamente por esto, por no tener pláticas constructivas, sino que lastimaran, que hirieran, que ofendieran. Yo enseñé a que mi padre golpeaba a mi mujer y dije, pues si se vale, si se puede, y te conviertes en un golpeador, porque así creciste, así te educaron que así tenía que hacer. Pero si tú creciste en un ambiente familiar de unión, de amor, de respeto, vas a replicar justamente eso cuando seas tú grande, exactamente lo mismo. Pero si aún tenemos ahí a Cristo, con mucho más razón comenzamos a hacer las cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede si ya conoces a Cristo? ¿Por qué sigues teniendo problemas en casa? ¿Por qué sigues teniendo problemas tú mismo? Porque sigues siendo necio, insensato, imprudente. Entonces, el carácter del siervo de Dios tiene que manifestar algunas características. Y vamos a identificar cada una de ellas. Primeramente, la capacidad debe de aprender a no altercar. Esa es la primera capacidad de un siervo de Dios. Tiene que aprender a no tener conflictos en su vida, ni en su trabajo, ni en su casa. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Voy a poner cámaras de video en su casa. A ver si es cierto. A ver si es cierto. ¿No? Vamos a ver si es cierto. No, no es necesario. Dios está ahí. Y Dios al final va a sacar a la luz lo que está en tinieblas. Y no te va a preguntar. Pues tengamos mucho cuidado. Entonces la primera característica es tener la capacidad para no altercar, para no pleitear, para no estar en conflictos, en problemas. La riña, los pleitos tienen que estar ausentes del todo siervo de Dios. Ni de ellas se mencionen. Yo creo que tendría que ser un siervo de Dios. ¿Qué es riña? ¿Qué es pleito? ¿Con qué se come, pastor? No sabes. ¿A qué es puro amor? Es puro Jesús. Wow. ¿No? ¿Y ese arañazo? Es que me gaché y la planta me... no. Ya empezó a salir el peine. ¿Y por qué tu mujer tiene el ojo morado? Es que pues ya ve que el niño, es el cabezado del niño. El niño, pues sí. Pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Para bien o para mal, muchas veces los niños dicen la verdad y nos echan de cabeza. Pastor, otro poquito y ni venimos. ¿Por qué, mi amor? Venían peleándose mis papás. Cuidadito si llegamos con la cara enojada, todos hay que reír. O sea, apariencias. El niño no puede ser engañado, lo va a decir tal cual como lo siente. Y aunque tú le digas que no, lo va a decir. Entonces más vale que hagamos las cosas bien. ¿Por qué deberíamos nosotros de evitar los conflictos y los pleitos y las discusiones necias? Porque somos hoy controlados por el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? ¿No se supone que estamos hoy orando y buscando ser llenos del Espíritu Santo?
No me decís, ¿y qué es eso, pastor? La llenura del Espíritu Santo es justamente dejar que el Espíritu controle tu vida. Miren, si tú me acompañas a Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje, es lo que significa disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué hace esta alegoría justamente Pablo a la iglesia de Éfeso? Cuando en su momento tuvimos problemas de alcohol, ¿quién controlaba nuestra vida? El alcohol. El alcohol decidía lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer y decir, porque estábamos completamente llenos de alcohol. Aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, libertinaje. Más bien, o antes bien, sed llenos del Espíritu. El vino, el alcohol, en esa gran cantidad que antes ingeríamos, tomaba el control. Ahora cambias el vino y pones al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿una persona que está llena del Espíritu Santo pleitea? ¿Es conflictivo? ¿Es de problemas? No. ¿Qué no es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué no es esa las virtudes del Espíritu Santo? Luego entonces, ¿dónde está ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, primera capacidad de aquel que es siervo de Dios es que el Espíritu, la capacidad de no tener una vida de pleitos y conflictos. Es de mucho respeto, de mucho amor. ¿Por qué? Porque obviamente queremos, ¿se trata de imitar a Jesús o se trata de identificarme con Jesús? No es lo mismo imitar a Jesús que identificarme con Él. Y yo necesito identificarme con Jesús, no imitar a Jesús. Porque si soy imitador de Jesús, lo que va a pasar es que voy a ser como ese león de circo. Un león de circo, ¿por qué termina comiéndose al domador? Porque es león. Y solamente fue domado por un tiempo, pero él seguía con su antigua naturaleza de león. Si tú solamente imitas a Jesús, va a llegar un momento que tu antigua naturaleza va a sobresalir. Pero cuando tú estás identificado con Jesús, el Espíritu Santo es el que obra en ti y te está haciendo la imagen y semejanza de Jesús. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. A través de un vínculo de intimidad. ¿Cómo tengo esa intimidad? A través de la palabra. ¿Cómo lees? ¿Meditas? ¿Escudriñas? ¿Estudias? ¿O solamente lees? Hay una gran diferencia entre leer y meditar, y escudriñar, guardar, memorizar y aplicar. Si tú quieres crecer y ser lleno del Espíritu Santo, tienes que hacer justamente eso, si no, no va a pasar nada. Yo pregunto, ¿Jesús en alguna parte de la Biblia nos enseñó a tener conflictos, problemas, altercaba con alguien? No es lo mismo lo que él hizo de haber dicho a los ladrones que estaban ocupando la casa de oración de su padre, ahí estaban vendiendo animales enfermos, que estaban ellos vendiendo para ser sacrificados para el Señor, y esto era completamente una herejía. Y le entró el celo santo, porque nunca hubo maldad en Jesús en su corazón, porque era Dios. No es lo mismo eso a que se hubiera agarrado a golpes con alguien. Cada vez que Jesús era lastimado, ofendido, era vituperiado, ¿qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacía Jesús? A ver, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2.
Versículo 23. Dice, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces parece un poco pues no sé si a lo mejor de broma para mucha gente, cuando de repente te dicen, tengo problemas. ¿Y qué has hecho? Oro. Muy bien, ¿qué horas? ¿Qué horas? Que se lo lleve el Señor. Es una oración incorrecta, ¿no? Que ya, hasta aquí ya se acabó todo, ya. Esa es una oración incorrecta. ¿Qué deberías de orar? ¿Qué hacía Jesús? Encomendaba todo al Creador. ¿Qué significa? Si tienes hoy problemas, primeramente discierne por qué tienes problemas. Es que cada rato me toca en la puerta y me molesta mucho que me toque la puerta. ¿Y por qué te toca en la puerta? ¿Por qué les debo? Ah, ok. No, pues entonces, ¿qué? O sea, ¿no? Hay muchas cosas que uno mismo provoca. Y dicho ya de paso, ¿no? De repente alguien te pide prestado y ¿me puedes prestar? Pon una cara así. ¿Me puedes prestar, por favor? ¿No? Está bien. ¿Cuándo me pagas? El próximo mes. Sí, el próximo mes. Porque no puede jurar. Se pasa ese mes, mes y medio, 2 meses y le dices, oye, ¿cuándo me pagas? ¡Ah! ¡Luego te pago! ¿Conocen a él así? No me lo digan. Oren por él. Justamente eso es lo que pasa muchas veces. No sabemos cómo orar. No sabemos qué pedir. Y pedimos para nuestros deleites. Y por eso pedimos mal y no obra el Señor. Si yo tengo problemas, primeramente define por qué tienes problemas. Ay, pastor, es que no aguanta nada mi esposa. ¿Por qué no llego a la casa? Pues por eso. O sea, ¿cómo? Ay, nada más le di un empujoncito. Pues por eso. ¿En qué parte dice la Biblia que Jesús empujaba? O maldecía, o pleiteaba. A veces es vergonzoso tener que a veces que aconsejar que alguien que se dice cristiano maltrate a su familia. O viceversa, que la esposa maltrate a su familia. Porque también hay, no solamente es el varón, también hay mujeres que maltratan a su familia. Y también hay hijos que maltratan a sus padres. Hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Y tenemos que ser justamente el instrumento de Dios correcto para que demos el consejo correcto. Pero primeramente, si tienes problemas, discierne por qué tienes problemas. Es que no me quedo callado. Me dicen a mí algo y luego lo contesto, pues quédate callado. Si no vas a hablar algo de bendición que aminore el problema, la respuesta afable, amorosa, ¿qué dice? Que aplaca ¿qué? La ira. Pero esa respuesta dura, hiriente, hace subir el enojo. Eso ya lo sabes, porque lo dijo Dios. Y aquí dice entonces que cuando Jesús era maldecido, cuando Jesús que estaba padeciendo, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ponte a orar y ora correctamente, dame la paciencia, dame el amor. Dame las palabras correctas que vengan de ti, Señor, para que yo no entorpezca tu plan en la vida de mi esposo o de mi esposa. ¿Por qué no oramos de manera diferente? Señor, si tú has visto algo en mí que te está ofendiendo a ti y a mi familia, quítalo de mí. Lo que tengas que hacer, destrúyelo. Porque yo no puedo hablar de ti cuando mi vida, mis hechos te niegan. Son cosas diferentes, amados. Son cosas completamente diferentes. Regresamos nuevamente a Timoteo. Dice, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cómo debemos de corregir al que no tiene sabiduría en ese momento? Con mansedumbre. Miren, haz memoria. ¿Cómo te corrige Dios? Dios lo hace con mansedumbre. A veces somos tan necios que Dios tiene que usar el siguiente nivel de disciplina. Y cuando no entendemos, entonces usa el último nivel, es terrible. Hay 3 niveles donde Dios te está exhortando con amor. No lo hagas. Y te lo dice primeramente así, no lo hagas. Y si Dios dice que no lo hagas, no lo hagas. ¿Pero qué sucede? Ay, ¿por qué no? Así cuando dice a un niño, oye, cuenta eso, ¿y por qué? Pues porque te estoy diciendo que lo levantes, tú lo tiraste. Ordena ahí donde estás ahí. Ay, pero hazlo. Y nos quitamos de problemas. Terminé de comer, agarro mis cosas, las pongo en el fregadero y si puedo las lavo. O se lo digo a la directora de mantenimiento, pero si no, lo hago yo. No estoy hablando de la esposa, estoy hablando de una directora de mantenimiento. Pasar. No, esposita, tú sabes que no. Lo haces tú, ¿no? Ya me eché la soga al cuello. Entonces tenemos que hacer justamente esa parte. Uno mismo provoca la situación. Vivamos una vida más de orden y se van a quitar muchos de los problemas que hoy tienes. Necesitas orden. Orden. ¿Verdad que es? Cuando ves a novios, bueno, yo fui también novio, ¿no? Pues dices, ay, no, y te quiero, te amo, ¿no? Sí, perfecto, excelente, ¿no? Pero ya cuando comienzan a vivir juntos, ya casados, comienzan a decir, chin, ¿por qué me casé? Ves el ropero, ves el baño. Bueno, pues aparte hoy tienes que aprender a relacionarte con la persona que tú decidiste casarte. Y si ronca, pues ni modo, ponte ahí unos audífonos o algo. Porque eso pues ni cómo, a menos que vaya el médico y si es solución, pues ya tocará medicamento. Pero hay otras cosas que sí, oye, la ropa sucia, el cesto está bien, es perfecto. Oye, está ahí como en desorden en la cama, ¿me puedes ayudar? Está bien, si no pasa nada. Oye, ¿qué crees? No puedo llevar a los niños, ¿puedes? Sí puedo. ¿Qué es lo más fácil? El no. ¿Y eso qué crea? Conflictos. Pero aquí dice que el siervo del Señor busca la paz, busca el amor, busca la justicia, busca ser amable. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Ya fueron menos. Bueno, qué bueno que Dios esté hablando en tu corazón y que digas, sí, creo que tengo que trabajar en estas áreas porque Dios está siendo claro en mi vida, ¿no? Está siendo muy claro. Lo que sí no podemos hacer es decir que seguimos la verdad en vidas de mentira. No podemos decir que estamos siguiendo al Dios de verdad con una vida de mentira. Eso no puede ser. A veces queremos tener una vida de apariencia donde la gente no se entere de mis problemas que tengo en casa. Y está bien, por un lado está bien, para que no seas piedra de tropiezo. Pero soluciona tus problemas que tienes en casa, soluciónalos. En el orden del Señor, conforme a lo que Dios ha mandado que los soluciones. Miren, Dios da soluciones claras, precisas, concisas. Vamos a Colosenses. Versículo 5, 3:5. Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia,
que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios tiene sobre los hijos de... ¿Está confuso el mandato o está entendible? Yo pienso que está entendible. Aquí siempre dice, saca de tu vida, quítate de tu vida lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es claro lo que está diciendo Dios que tiene que salir de mi vida. Las malas palabras, las malas conductas, los malos modos tienen que salir de mi vida. Siempre y cuando, dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces la pregunta que tendrías que hacerte es, ¿tú eres una persona que ya resucitaste en Cristo? ¿Eres una nueva persona, una nueva criatura? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya fuiste regenerado o no? Y me queda claro para muchos, porque ya veo su mente y dice, ay, pastor, ¿a poco uno cambia de un día para otro? Hay cosas que sí Dios te permite cambiar de manera radical. Hay otras que van cambiando paulatinamente, porque estamos todavía en este mundo, en esta carne. Pero eso no me está justificando para yo tomarme de ahí. Tenme paciencia, estoy en proceso. No, esfuérzate y sé valiente. Esmérate que realmente te duele fallarle al Señor. Que realmente eso duela. Y digas, perdón Señor, si tienes toda la razón, fallé. No hice las cosas que tú me pediste hacer, fallé, perdóname. Pero la siguiente vez voy a ser victorioso, voy a ser ganador. ¿Quién dice amén? Es lo que tenemos que aprender. Lo más fácil es decir, así soy y así seré. No. Llegó Cristo a mi vida, llegué yo a Cristo, por lo tanto entonces voy a ser una nueva criatura. Entonces las vidas aparentes son vidas de mentira, al final de cuentas. Vean lo que dice, regresamos a Timoteo. Voy a leer nuevamente el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Wow, hay que tener cuidado en esa parte. Yo creo que todos tenemos hoy la gran oportunidad, creo yo, de que Dios nos conceda conocer la verdad. Pero Dios tiene que ver ese corazón arrepentido. No tratemos de jugar con Dios. Siguiente versículo. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Wow. ¿Qué significa esta parte? Hay mucha gente que tiene justamente eso en su vida. El lazo del diablo los tiene completamente atados. Y no salen de manera fácil de los problemas personales, familiares, laborales. Tú pregúntale a alguien, ¿qué tiempo tienes con ese problema que tú dices tener? Si tú me dices, tengo una semana, Dios está probando entonces. Si tienes 3 años, si tienes 10 años con ese mismo problema, estás justamente enlazado por el diablo. Y el diablo no te va a soltar. El diablo no se va a ir. Para que el diablo se vaya, tienes que someterte a Dios. Resistir al diablo y el diablo huirá. Es lo que dice justamente Santiago. Entonces pregúntate por qué hoy sigues en los mismos problemas continuamente, cíclicamente. De repente ya están las cosas bien y de repente regresas otra vez desde el principio. Y si tú te vas al Antiguo Testamento, justamente es ir a Israel. Cuando Dios los libera de Egipto, ni a la semana ya se estaba quejando. 40 años de estarse quejando y 40 años de desobediente, rebelde y demás. Como en nuestra vida. A veces somos rebeldes, necios, tercos, que Dios ya habló tu vida y sigues cayendo en los mismos errores. Te sigues tropezando con la misma piedra y eso no es de Dios. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el deseo de decir, estoy creciendo con el Señor? ¿Dónde?
Y vuelvo a repetir, yo no compro de que es que mis padres, mis abuelos, no, ya olvídate eso. Ya quita eso de tu mente. Hoy eres una nueva criatura, tienes a Dios, tienes a Cristo en tu vida y eso te hace ser victorioso, te hace ser ganador. Amén. El lazo del enemigo significa que ha sido apresado y que han perdido el conocimiento de la verdad. Ya no viven bajo la verdad, sino bajo la mentira. O sea, no te puedes autoengañar. Piensas que estás haciendo bien, pero no lo estás haciendo bien. Y por esto he sido muy enfático. Ayer lo dije, tuvimos una reunión de líderes, ayer lo dije, necesitamos tener de verdad espejos de Dios en nuestra vida, que Dios nos esté diciendo cómo estamos nosotros. A un espejo no le puedes mentir. Si estás gordito, pues estás gordito y hay que bajar de peso, punto. Oye, ya estoy peinando canas, pues ya no tienes 20 años. ¿En qué parte del espejo te dice que tienes 50 y quieres pusiste de 20? O sea, ¿tienes un espejo mentiroso o cómo? ¿No? Hay gente que todavía a esa edad no han entendido que ya tienes una edad de respeto. Hay gente que se cree todavía joven y no es porque no se sienta, no porque no tenga que ser joven. Una cosa es sentirse joven y estar de coquetos o de coquetas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos hoy tomando el cristianismo en nuestra vida. Y en esa parte creo que tenemos que regresar nuevamente al conocimiento de la verdad. Hay cambios de nuestra vida que necesitan ser radicales. Las malas palabras, el alcohol, la fornicación, el adulterio, la pornografía. Hay muchos pecados que tienen que salir radicalmente de nuestra vida. El mentir, el transar, el robar. Eso tiene que salir de nuestra vida. Si de repente ahí te ganó que los 5 segundos y contestaste mal, arrepiente y no lo vuelvas a hacer. Pero de eso que si sigues engañando a tu esposo o a tu esposa, eso no es así. Ya nos tocó, desgraciadamente a veces nos toca y Dios nos pone a veces la situación, ¿no? Y de repente volteas y ves, esa pareja va a la iglesia, ¿sí? Y viste que le dio una cachetada, ahí no me digas, sí, pastor, perdón, hay que orar por ellos, o hay que orar por él. Tú estás presumiendo que van a la iglesia y dices, pues no me invita a su iglesia, pastor. O ahí se enseña a pegarle a la esposa o cómo. Muchas veces no dimensionamos nuestras actitudes, cómo alcanzan a gente y los hacen tropezar. Y me queda claro que yo tengo que enseñar a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Me queda claro que tenemos que enseñar, por favor, pon los ojos en Cristo, Él nunca te va a fallar, me queda muy claro. Pero también dice la palabra, ay de aquel que por su caída haga tropezar a otros. Entonces hay que tener mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo para otros, porque entonces estamos menospreciando la sangre de ¿quién? ¿Y es cualquier sangre? ¿Es cualquier sangre? El problema, yo creo, es que si no estás viviendo una vida de verdad a través de la palabra y estás viviendo una vida de pecado, por eso no entra la verdad a tu vida. Tú mismo te estás haciendo daño. O dejas de estar pecando o entrégate al pecado, pero sé honesto contigo. O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te va a vomitar Dios. Tenemos que demostrar que realmente somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que podemos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que la paz a cual yo debo de seguir esa paz, es esa misma paz del príncipe de paz que es Cristo. Yo debo reflejar justamente esa paz. Que la gente me busque justamente por eso, porque necesita paz en su vida. Y algo sucede cuando tú platicas con alguien que diga gracias porque siente un lugar que se respira diferente. Pues es el Señor que está aquí.
Y para terminar, si realmente yo soy un siervo del Señor, tengo que ocupar la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a Santiago por último, nuevamente capítulo 3. Versículo 17. ¿Tú crees que hoy tus esfuerzos son tuyos? ¿O debieran de ser tuyos tus esfuerzos? Nadie tiene la capacidad. Hoy tus fuerzas vienen de lo alto. Hoy tus fuerzas vienen de parte de Dios, a través de su Espíritu. Yo no puedo. Yo no tengo la capacidad, no tengo la voluntad necesaria para mantenerme firme en el Señor. Yo necesito ese poder de lo alto. Entonces, eso es un gran aliciente para muchos. Si tú vives una vida de frustración porque sientes que no está cambiando tu matrimonio, tu vida misma, tu familia, tus hijos, es cuestión de que tú tengas primeramente paz y confianza en el Señor. Eso es lo que vamos a escuchar acá. Felipe no entendió cuando Jesús le dijo, ¿qué vamos a hacer? Hay que alimentar a todos ellos. Pues con 200 denarios, Señor, no vamos a poder alimentar a todos. Son más de 5,000 gentes. Y solo tenemos que 5 panes y 2 peces. 5 por 2. 5 por 2. 5,000. ¿O no fue así? ¿No debe comer a 5,000 hombres sin contar hombres y mujeres, mujeres ni niños? Las matemáticas de Dios solamente es confiar en Él. Si hoy estás en temas de prueba, de salud, físicas, laborales, matrimonial, tienes pruebas, deja que Dios trabaje en ello y tú haz lo que te corresponde hacer. Aquí el problema, ¿saben qué? De muchos es la falta de fe. Dejan de creerle a Dios. Y sin fe es imposible. ¿Y qué es imposible? Pues imposible. No va a pasar. Pero si tú comienzas a confiar en el Señor, dice que Él es galardonador de lo que le buscan. Yo les puedo decir, 23 años caminando con el Señor. Y no siempre fue así. Shh. Ha sido así. No así. Y Dios me ha respaldado. Pero yo creo que David, aun sabiendo que tenía un chorro de cosas, temas en su vida personales de pecado, tuvo algo que no tuvieron todos, un corazón conforme al corazón de Dios. Y que reconocía a él que había pecado y pedía perdón y había un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que quiere Dios en ti? Ver en ti. ¿Un corazón qué? Arrepentido. Ve y no peques. Es lo que dice la palabra. Entonces, regresando a la parte de la sabiduría de lo alto, dice en el versículo 17, capítulo 3 de Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, es fiel. Segundo, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La obra es de quién? Tú eres una obra de Dios. Tú eres una obra de Dios. Y Dios la está perfeccionando. Somos hechura de Dios. Eso tenemos que aprenderlo. Somos hechura de Dios. Y Él preparó justamente toda buena obra para que anduviésemos en ellas. Tan solo cree en Él. Y vas a ver que tu vida va a ser completamente diferente, te lo aseguro. Es el tiempo que comiences a creer en el Señor para que tu vida cambie, tu matrimonio cambie, tu familia cambie. Es el tiempo. Yo no sé si mañana vas a estar vivo, yo no sé si mañana o si al rato vas a estar vivo. Hoy Dios te está diciendo, cambia tu forma de ser y entrégate a mí totalmente.
Deja de estar viviendo tu vida egoísta, mezquina, sola. Dios no te escogió para eso. Dios te escogió para Él, para que estuvieras con Él en la eternidad. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está deteniendo a no hacerlo? ¿Tu egoísmo, tu orgullo, tu soberbia, tu falta de fe? Es válido decirle, Señor, perdona mi incredulidad, perdóname porque sé que te estoy ofendiendo porque he dejado de creer. Lo reconozco, Señor, pero anhelo profundamente volver a regresar a mi fe que tenía yo antes. Es válido, porque no lo puedo engañar y le estoy diciendo la verdad. Pero también mi corazón está diciendo que necesito esa fe que regrese en mi vida para seguir caminando con Él. Porque yo quiero estar ciego y que mi fe me lleve a Él. Amén. Deja de estar viviendo tu vida, no es tuya, es de Él. Fuimos comprados por precio de sangre. Haz lo que te corresponde hacer y deja que Dios haga lo que le corresponde hacer a Dios. Dios hará lo que tú y yo no podemos hacer, porque es un Dios de imposibles, pero lo que tú y yo podemos hacer, hagámoslo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia, por favor. Cierra tus ojos. Si has fallado en la fe, si has vivido una vida más de incredulidad, es el tiempo para que tú te arrepientas y le pidas perdón a Dios y lo reconozcas. Cierra tus ojos. Es un tiempo donde tú platicas con el Señor en este momento y dices, Señor, perdóname. He fallado, he caído. Levántame nuevamente, Señor. Quiero regresar nuevamente a donde yo me encontraba, en un nivel de espiritualidad mucho mayor, con mayor compromiso contigo. Ayúdame a seguir, Señor, caminando esta carrera de la fe. He aprendido que yo no soy, eres tú en mí. He decidido estar crucificado contigo, Señor. Y he decidido que mi carne esté crucificada ahí, mi egoísmo, mi incredulidad, mi soberbia, las mentiras, el engaño, todo está crucificado ahí, Señor. Hazme una nueva criatura. Confío plenamente en ti. Aunque sé que hoy peco de incrédulo, yo quiero volver a creer en ti, Señor. Perdóname, haz tu perfecta voluntad en mi vida, mi Dios. Hazme esa obra en tus manos, mi Dios. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Elabora, trabaja, quita, añade. Eres tú, Señor, eres soberano. Estoy en tus manos. Me rindo, Señor. Quiero dejar de luchar contigo. Hazme ser cada día más humilde y manso, Señor, como tú me lo demandas. Quiero quitar todas aquellas costras, aquellas cosas que hoy me están deteniendo. Mi mal carácter, mi forma de ser, mi odio, mi amargura, mi resentimiento, me tiene enfermo todo eso, Señor, y ya no quiero eso en mi vida. Quiero paz, quiero gozo en mi vida, que regrese nuevamente mi gozo a vivir y que la gente hoy aprenda, sea enseñado a través de lo que tú estás haciendo en mi vida, mi Dios. Te lo pido todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un tiempo de cambios, amados. Dios te está pidiendo que cambies, que creas en Él. Tan solo deja que Él obre totalmente en ti. Déjalo. Él debe ser soberano en tu vida. Él tendrá que tomar decisiones de ti, no al revés. Tu vida no es tuya, es de Dios. Amén.